Muchos creen que creer en Dios es cosa del pasado, que Santo Tomás quedó superado, que la filosofía moderna enterró al teísmo. Hoy voy a mostrarte justo lo contrario. Cómo Santo Tomás de Aquino y la lógica modal moderna dicen exactamente lo mismo. ¿Y por qué eso deja al ateísmo sin salida racional? Primero enunciaremos la demostración irrebatible de lógica modal de Alvin Plantinga, para posteriormente arroparla con la lógica modal unida a la física cuántica y la cosmología de Kurt Gödel, y con la tercera vía de Santo Tomás, para construir el argumento pleno, definitivo e irrefutable de la existencia de Dios del siglo XXI. El ateísmo actual comete un error de base. Cree que Dios sería una cosa más dentro del universo, un ente poderoso, un ser grande, algo que podría existir o no, pero el Dios del teísmo clásico y del catolicismo no es eso. Dios no es un ser entre otros. Dios es el ser. Miremos el mundo. Todo lo que ves es contingente, existe, pero podría no haber existido. Tú no tenías que existir, ni esta mesa, ni esta galaxia. Santo Tomás hace una pregunta brutalmente simple. Si todo fuera contingente, ¿por qué hay algo en vez de nada? La respuesta es inevitable. Debe existir al menos un ser que no dependa de nada para existir. Un ser necesario. Aquí viene lo más profundo de Tomás. Ese ser necesario no solo existe siempre, sino que su esencia es existir. No recibe el ser, no lo comparte, no lo pierde. Tomás lo llama ipsum esse subsistens, el ser mismo subsistente. Eso no es poesía, es metafísica pura. Ahora saltemos al siglo XX. El filósofo Alvin Plantinga usa lógica modal moderna. La pregunta que plantea es esta. ¿Es posible que exista un ser que sea omnipotente, omnisciente, perfectamente bueno, y que exista necesariamente? Si eso es posible, la lógica hace el resto. En lógica modal hay una regla devastadora. Si es posible que exista un ser necesario, entonces existe necesariamente. No puede existir en un mundo sí y en otro no. O existe en todos o en ninguno. Y si existe en todos los mundos posibles, existe en este. Aquí está el punto clave. Santo Tomás llega desde la realidad. Hay seres contingentes, luego debe haber un ser necesario. Plantinga llega desde la lógica. Si un ser necesario es posible, existe. Uno entra por la experiencia, el otro por la lógica. Ambos llegan al mismo lugar. Así que el ateísmo tiene solo dos opciones. O demuestra que la idea de Dios es contradictoria, o acepta que Dios existe necesariamente. No hay tercera vía, no hay evidencia empírica. Dios no es un objeto físico. Existe el mal. Eso no es una contradicción lógica. No me convence. Eso es psicológico, no filosófico. Nada de eso demuestra imposibilidad. Santo Tomás no está superado. La filosofía moderna no enterró a Dios. Al contrario, la lógica contemporánea refuerza lo que la metafísica clásica ya sabía. Si Dios puede existir, existe. Y nadie ha demostrado que no pueda. Este es el planteamiento a grandes trazos, su enunciado. Ahora vamos a desarrollar el argumento pormenorizadamente, paso a paso y bien explicado, para que veas su fuerza conjunta definitiva. Quédate hasta el final y lo verás claro, seas creyente o ateo. Lo que aquí encontrarás, si eres ateo o agnóstico, desafiará todas tus estructuras mentales. Si no, ya me lo dirás. ¿Y si te dijera que existe un argumento filosófico que trata la existencia de Dios como una demostración matemática? Hoy vamos a explorar una de las ideas más fascinantes de la filosofía moderna, el argumento ontológico modal de Alvin Plantinga. Olvídate de los debates tradicionales, esto es filosofía del siglo XXI y es alucinante. Desde la antigüedad, con Aristóteles, los filósofos han intentado entender qué significa ser. Pero la ontología, el estudio del ser, ha evolucionado muchísimo. Hoy usamos herramientas de la lógica modal, una rama de la lógica que parece sacada de la ciencia ficción, pero es superpoderosa.
Imagina que el universo entero, con todas sus reglas y posibilidades, es solo una página en un libro infinito. Cada página de ese libro es un mundo posible. En una página tú eres astronauta, en otra, los dinosaurios nunca se extinguieron. Así funciona la lógica modal. Dentro de estos mundos hay tres tipos de verdades. Primero, lo posible, algo que ocurre en al menos una de esas páginas. Por ejemplo, que tú y yo pudiéramos haber nacido en Japón. Segundo, lo imposible, algo que no ocurre en ninguna página, como un círculo cuadrado. Es una contradicción lógica. Y tercero, lo necesario, algo que es verdad en todas y cada una de las páginas, sin excepción. Por ejemplo, que 2 más 2 es igual a 4. Aquí es donde entra Alvin Plantinga y su argumento. Él define a Dios como un ser máximamente grande y perfecto, que, si existe, debe existir necesariamente. O sea, en todos los mundos posibles. Ahora, el núcleo del argumento se basa en un principio de la lógica modal llamado axioma S5, que suena complicado. Pero la idea es simple. Si algo es posiblemente necesario, entonces es necesario. Piensa en esto. Si podemos concebir que la existencia de un ser perfecto es lógicamente posible, es decir, no es una contradicción como el círculo cuadrado, entonces debe existir en al menos un mundo posible. Pero si ese ser es perfecto, su existencia no puede ser accidental, debe ser necesaria, y si es necesaria en un mundo, gracias al axioma S5, debe ser necesaria en todos los mundos, incluido el nuestro. En resumen, el argumento de Plantinga nos dice que, a menos que la idea de un ser perfecto sea un completo absurdo lógico, su existencia es inevitable. No busca convencerte de una religión, sino mostrar cómo la lógica puede llevarnos a conclusiones asombrosas sobre la realidad misma. ¿Qué te parece? ¿Una locura o una genialidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver y no olvides suscribirte para más viajes por el fascinante mundo de las ideas. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible demostrar la existencia de Dios usando solo la lógica? Hoy vamos a explorar una de las ideas más fascinantes y complejas de la filosofía moderna, el argumento ontológico modal de Alvin Plantinga. Prepárate, porque vamos a viajar por mundos posibles y conceptos alucinantes. Plantinga, un filósofo estadounidense muy influyente, refinó un argumento que se remonta a San Anselmo en el siglo XI. Su versión no intenta demostrar la existencia de Dios directamente, sino que busca probar que creer en Dios es racionalmente justificable. Para entenderlo, necesitamos dos conceptos clave: excelencia máxima y grandeza máxima. La excelencia máxima es tener cualidades como la omnipotencia, la omnisciencia y la bondad moral perfecta en el mayor grado posible. Un ser con excelencia máxima sería, por definición, el ser más perfecto que podamos concebir. Pero aquí viene lo interesante: la grandeza máxima. Para Plantinga, un ser tiene grandeza máxima si posee excelencia máxima en todos los mundos posibles, no solo en nuestro universo, sino en cualquier universo que pudiera existir. Un ser que solo existe en algunos mundos posibles, pero no en otros, no sería tan grande como uno que existe necesariamente en todos. Ahora vamos con el argumento, paso a paso. Paso 1. La premisa de posibilidad. Plantinga empieza con una afirmación que parece bastante modesta. Es posible que exista un ser con grandeza máxima. Ojo, no está diciendo que exista, solo que es lógicamente posible. No parece haber una contradicción interna en la idea de un ser que es máximamente excelente en todos los mundos posibles. Es una posibilidad conceptual. Si puedes concebirlo sin caer en una contradicción, como un círculo cuadrado, entonces su existencia es, al menos, posible. Paso 2. La implicación lógica en mundos posibles. Si es posible que un ser con grandeza máxima exista, entonces existe en al menos un mundo posible. Llamemos a este mundo posible Mundo 1. En este Mundo 1, por definición, vive un ser que tiene grandeza máxima. Paso 3. La definición de grandeza.
Recordemos lo que significa tener grandeza máxima, tener excelencia máxima en todos los mundos posibles. Entonces el ser que existe en el mundo 1 no solo es todopoderoso y perfecto en ese mundo, sino que su propia naturaleza implica que también debe existir en el mundo 2, el mundo 3, y así sucesivamente en todos los infinitos mundos posibles que podamos imaginar. Su existencia no es un accidente de un universo particular, es una necesidad que atraviesa toda la realidad posible. Paso 4. El salto al mundo actual. Y aquí viene el movimiento clave del argumento. Si este ser con grandeza máxima existe en todos los mundos posibles, ¿qué pasa con nuestro mundo? Bueno, nuestro mundo, el mundo real en el que estamos ahora mismo, es, por definición, uno de los mundos posibles. No es un mundo imaginario, es el mundo actual. Por lo tanto, si ese ser debe existir en todos los mundos posibles, lógicamente también debe existir en el nuestro. Paso 5. La conclusión. Si aceptamos la premisa inicial de que es posible que exista un ser con grandeza máxima y seguimos la cadena lógica, llegamos inevitablemente a la conclusión de que un ser con grandeza máxima existe en nuestro mundo real. Y un ser con grandeza máxima, es decir, un ser omnipotente, omnisciente y moralmente perfecto que existe necesariamente, es lo que la mayoría de la gente entiende por Dios. Por supuesto, este argumento ha generado un debate enorme. La mayoría de las críticas se centran en el primer paso, la premisa de posibilidad. ¿Es realmente posible un ser con grandeza máxima? Los críticos dicen que aceptar esa premisa es casi como aceptar la conclusión desde el principio. Plantinga, por su parte, argumenta que no hay nada irracional en aceptar esa posibilidad. Al final, el argumento ontológico modal no es tanto una prueba que vaya a convencer a un escéptico de la noche a la mañana. Más bien, es una poderosa defensa para mostrar que la creencia en Dios no es un salto de fe ciego, sino que puede tener una base lógica y racional muy sólida. Te hace pensar, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? ¿Te parece convincente el argumento de Plantinga? Déjame tus pensamientos en los comentarios, me encantaría leerlos. Si te gustó este viaje por la filosofía, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más exploraciones como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Aquí reside la genialidad y, a la vez, el punto de debate de Plantinga. El argumento es lógicamente perfecto. El problema está en la premisa 1. Es posible que Dios exista. Para el ateo, dirá que un ser omnipotente y omnisciente es imposible, como el círculo cuadrado, por lo que la premisa 1 es falsa. Para el católico, la premisa 1 es intuitivamente cierta. No hay nada en la definición de Dios que sea lógicamente contradictorio. Por tanto, el argumento no obliga al ateo a creer si éste niega la posibilidad de Dios, pero sí demuestra que si aceptas que es razonable que Dios pueda existir, la lógica te obliga a aceptar que existe realmente. No hay término medio. O Dios es imposible o es necesario. La demostración moderna definitiva. El argumento moderno más potente es la combinación de la tercera vía de Santo Tomás, la contingencia, con la lógica modal de Plantinga. Observación. Vemos que en el universo las cosas son contingentes, podrían no haber existido. Problema. Una cadena infinita de cosas que podrían no existir terminaría en la nada absoluta si no hubiera un anclaje. Necesidad. Debe existir un ser necesario que no puede no ser. Identificación. Modal. Mediante el argumento de Plantinga, demostramos que este ser necesario es el ser máximamente grande. Resultado. Ese ser no es una energía vaga, sino una inteligencia suprema, omnipotente y perfecta, que sostiene la realidad en cada instante. En resumen, la lógica modal nos enseña que Dios no es una opción dentro del universo, sino el marco necesario para que el universo sea posible. Si Dios es siquiera posible, entonces es real. La única forma de negar a Dios es demostrar que el concepto de un ser perfecto es una contradicción lógica.
Algo que 2000 años de filosofía cristiana han demostrado que no es así. Imagina que estás en un videojuego donde hay muchos mundos o niveles diferentes. Algunos son como el nuestro, otros son totalmente locos. La lógica modal es una forma de razonar sobre estos mundos posibles. No son mundos reales, sino ideas hipotéticas. En lógica modal, usamos símbolos especiales para hablar de lo que es posible o necesario. Algo es posible si pasa en al menos un mundo imaginable que no contradice las reglas básicas de la lógica. Algo es necesario si pasa en todos los mundos posibles. No hay escapatoria. Es inevitable. Muchos filósofos dicen que Dios no es solo un ser que existe por casualidad. Dios sería un ser necesario. Existe en todos los mundos posibles. No depende de nada. Si podemos probar que su existencia es posible y que por definición debe ser necesario, entonces existe en nuestro mundo real. Esto es el argumento ontológico. Usa solo lógica y definiciones para probar que Dios existe. Fue inventado por San Anselmo, pero modernizado por Alvin Plantinga para que sea más fuerte contra críticas. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios usando solo la razón? Nos sumergiremos en uno de los argumentos filosóficos más fascinantes y controvertidos de todos los tiempos, el argumento ontológico de San Anselmo. Abróchense los cinturones, porque este es un viaje directo al corazón de la lógica y la metafísica. Todo comienza en el siglo XI, con un monje y filósofo llamado Anselmo de Canterbury. Él no intentaba convencer a los ateos, sino más bien buscaba entender su propia fe a través de la razón. Su argumento, presentado en una obra llamada El Proslogion, es elegantemente simple, pero increíblemente poderoso. Anselmo nos pide que imaginemos un concepto, el de Dios, pero no cualquier Dios. Nos pide que pensemos en aquello de lo cual nada más grande puede ser concebido. Piénsalo por un momento. No es solo algo muy grande, sino lo absolutamente más grande que cualquier mente pueda imaginar. Es la cumbre de la perfección, el máximo ser posible. Ahora, aquí viene la genialidad del argumento. Anselmo nos presenta dos escenarios. En el primero, este ser, del cual nada más grande puede ser concebido, existe solo en nuestra mente, como una idea. En el segundo escenario, este mismo ser existe no solo en nuestra mente, sino también en la realidad. Anselmo entonces pregunta, ¿cuál de estos dos seres es más grande? ¿El que solo existe como un concepto o el que existe de verdad? La respuesta parece obvia. Un ser que existe en la realidad es, por definición, más grande y más perfecto que uno que es solo una fantasía. Si pudieras elegir entre tener $1 millón imaginarios o $1 millón reales, ¿cuál elegirías? El real, por supuesto, porque la existencia real le añade valor. Así que, si definimos a Dios como aquello de lo cual nada más grande puede ser concebido, y la existencia en la realidad es una cualidad que hace a un ser más grande, entonces se sigue lógicamente que Dios debe existir en la realidad. Porque si solo existiera en la mente, entonces podríamos concebir algo más grande. Ese mismo ser, pero existiendo en la realidad. Esto crearía una contradicción con nuestra definición inicial. Por lo tanto, para que el concepto no sea contradictorio, Dios debe existir. Es un argumento que intenta sacar la existencia de la propia definición del concepto. Durante siglos, este argumento ha desconcertado y fascinado a los filósofos. Uno de sus críticos más famosos fue Immanuel Kant, en el siglo XVIII. Kant no estaba de acuerdo con la idea central de Anselmo. Su crítica es brillante. La existencia no es un predicado. ¿Qué significa eso? Kant argumenta que decir que algo existe no añade una nueva propiedad o característica a la cosa en sí, como lo haría decir que es rojo, pesado o inteligente. Pensemos en 100 monedas. Puedes describir todas sus propiedades. Son redondas, metálicas, brillantes. Ahora, si digo y además existen,
¿He añadido una nueva cualidad a las monedas en sí? Kant diría que no. Simplemente he afirmado que ese conjunto de propiedades se encuentra en la realidad. Para Kant, la existencia no es una perfección que se pueda sumar a un concepto para hacerlo más grande. Es simplemente la constatación de que un concepto tiene una contraparte en el mundo real. Por lo tanto, no se puede pasar lógicamente de la definición de un concepto, por muy perfecto que sea, a su existencia real. No puedes definir algo para que exista. La crítica de Kant fue devastadora para la versión clásica del argumento ontológico. Parecía que lo había refutado por completo. Sin embargo, la historia no termina ahí. En el siglo XX, el argumento tuvo un resurgimiento sorprendente gracias a filósofos como Alvin Plantinga, quien lo reformuló utilizando una herramienta lógica moderna, la lógica modal. La lógica modal no solo habla de lo que es verdad, sino de lo que podría ser verdad o de lo que debe ser verdad. Introduce los conceptos de mundos posibles. Un mundo posible es una descripción completa de cómo podría ser la realidad. En un mundo posible, yo podría ser astronauta. En otro, los dinosaurios podrían no haberse extinguido. Plantinga toma la idea de Anselmo de un ser máximamente grande y la redefine para este nuevo contexto. Un ser máximamente excelente no solo sería omnipotente, omnisciente y moralmente perfecto en nuestro mundo, sino que tendría esas cualidades en todos los mundos posibles. La existencia necesaria, es decir, existir en todos los mundos posibles, se convierte en una de las perfecciones de este ser. El argumento de Plantinga es un poco más técnico, pero la idea central es esta. Primero, es al menos posible que exista un ser con máxima excelencia. Es decir, podemos concebir un mundo posible donde tal ser exista. Segundo, si este ser existe en un mundo posible, entonces, por su propia definición de máxima excelencia, debe tener existencia necesaria. Y si tiene existencia necesaria, significa que existe en todos los mundos posibles. Y si existe en todos los mundos posibles, entonces, lógicamente, tiene que existir en nuestro mundo, el mundo real. De esta manera, Plantinga evita la crítica de Kant. No dice que la existencia sea un predicado, sino que la existencia necesaria es una propiedad modal que forma parte de la excelencia máxima. Si aceptas la primera premisa, que es lógicamente posible que tal ser exista, la conclusión parece seguirse de forma inevitable. El argumento ontológico, desde Anselmo hasta Plantinga, nos muestra el poder de la razón para explorar los límites de nuestro conocimiento y existencia. No es un argumento que vaya a convencer a todos, pero nos obliga a pensar profundamente sobre qué significan conceptos como Dios, existencia y posibilidad. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la lógica puede llevarnos hasta las puertas de lo divino? Déjame tus pensamientos en los comentarios, me encantaría leerlos. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Hasta la próxima. El argumento ontológico modal de Alvin Plantinga, explicado. Plantinga define a Dios no solo como grande, sino como un ser con máxima grandeza. Primero, definiciones simples. Máxima excelencia. Un ser es máximamente excelente en un mundo si es omnipotente, omnisciente y omnibenevolente. Máxima grandeza. Un ser es máximamente grande si es máximamente excelente en todos los mundos posibles. No solo en uno, sino en todos. Es necesario, no accidental. Ahora, el argumento de Plantinga en pasos lógicos. 1. Premisa principal. Es posible que exista un ser máximamente grande, en símbolos X, MX. Explicación. No decimos existe, solo es posible. Porque no hay contradicción lógica en imaginar un ser así. 2. Si es posible, entonces existe en algún mundo posible. Si algo es posible, hay al menos un escenario hipotético donde pasa. 3. Si existe en algún mundo, por definición, debe existir en todos. Porque máxima grandeza incluye ser necesario.
Si es máximamente grande en un mundo, debe ser excelente en todos, incluyendo el nuestro. 4. Por lo tanto, existe en nuestro mundo real. Si existe en todos los mundos, incluye el nuestro. Fin. Dios existe necesariamente. Plantinga usa el sistema S5 de lógica modal. Si algo es posiblemente necesario, entonces es necesario. El argumento es como una ecuación matemática. Si aceptas las premisas, la conclusión sale sola. Los críticos dicen que la premisa de posibilidad asume ya una visión teísta. Plantinga responde: no hay prueba de imposibilidad, así que la posibilidad es razonable. Para refutarlo, se precisa demostrar que es imposible, lo que nunca se ha hecho, por lo que la premisa de Plantinga es altamente plausible. Además, no solo no se ha demostrado su imposibilidad, sino que el matemático y lógico modal Kurt Gödel ha demostrado la necesariedad de ese ser, o, como mínimo, su plausibilidad o posibilidad racional. Lo mismo hizo Tomás de Aquino en su tercera vía sobre la contingencia, y lo mismo han hecho numerosos premios Nobel en física al afirmar científicamente la necesidad del diseño inteligente y de la primera causa o creador. Con todo ello, se acredita como poco la posibilidad del ser a que se refiere Plantinga, y por ende, su primera premisa, con lo cual la consecuencia es ineludible. Dios es un ser real y necesario en nuestro universo y en cualquier universo posible. Ahora vamos a ofreceros una demostración moderna de la existencia necesaria de Dios, con ramificaciones. Combinamos a Plantinga con toques de Kurt Gödel, física cuántica y cosmología. Argumento moderno expandido. Pasos detallados. 1. Definición actualizada. Dios es un ser con propiedades esenciales positivas, citando a Gödel. Existencia necesaria, simplicidad, eternidad, etc. 2. Premisa de posibilidad fortalecida. Por las ramificaciones modernas siguientes. La cosmología, dado que el Big Bang sugiere un universo con inicio. ¿Qué causó eso? Solo pudo ser un causante necesario, no contingente. El propio Stephen Hawking admitió porqués más allá de la física. Un ser necesario encaja. B. La física cuántica. En el llamado vacío cuántico hay leyes y otras cosas. ¿De dónde salen estas leyes y demás? Se precisa un legislador, entonces Dios es posible, no contradictorio. C. El problema del mal. Es una crítica común, pero Plantinga responde que el mal permite el libre albedrío, lo que es bueno y deseable, y no contradice de ningún modo la omnipotencia. Las experiencias religiosas. Millones de personas reportan encuentros con Dios, como por ejemplo en las apariciones marianas de Fátima. Esto, en principio, no es prueba irrefutable, pero sugiere la posibilidad al ser tantos y en tan diversos lugares y tiempos. 3. Lógica modal S5 aplicada. Posiblemente necesario implica necesario. 4. Conclusión. Dios existe necesariamente. Objeciones ateas. ¿Y el multiverso? Respuesta. Dios sería necesario en todos. ¿Entonces la ciencia no se opone a Dios? Respuesta. Todo lo contrario. Cuanto más avanzan las diversas ciencias, más confirman la necesidad de Dios. Por eso dijo Pascal, porque he estudiado mucho tengo la fe de un bretón, que si hubiera estudiado más, tendría la fe de una bretona. ¿Qué significa que algo exista necesariamente? Imagina 3 tipos de cosas. Primero, las cosas imposibles, como un círculo cuadrado. Son una contradicción, así que no pueden existir. Luego están las cosas contingentes. Tú, yo, el planeta Marte, tu café de la mañana. Todas estas cosas existen, pero podrían no haber existido. Si tus padres nunca se hubieran conocido, tú no estarías aquí. Si el sistema solar se hubiera formado de otra manera, Marte no existiría. Su existencia no es obligatoria, simplemente ocurrió. Pero hay un tercer tipo de cosas, las cosas necesarias. Piensa en las verdades matemáticas. 2 más 2 siempre será 4. O las leyes de la lógica. Algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Estas ideas no solo existen en nuestro mundo.
existirán en cualquier mundo que podamos imaginar. Su existencia es necesaria. Aquí es donde entra en juego una rama fascinante de la filosofía llamada lógica modal. No te asustes, es más sencillo de lo que suena. La lógica modal se ocupa de dos ideas clave, lo posible y lo necesario. Para entenderlo, los filósofos usan una herramienta mental increíble, la idea de los mundos posibles. Ahora, no estamos hablando de universos paralelos de ciencia ficción. Un mundo posible es simplemente una descripción completa y coherente de cómo podría ser la realidad. Imagina un mundo posible donde Napoleón ganó la batalla de Waterloo, o uno donde los dinosaurios nunca se extinguieron y ahora coexisten con mamíferos avanzados. O incluso un mundo casi idéntico al nuestro, pero donde tú decidiste usar una camisa de otro color esta mañana. Cada una de estas es una posibilidad, una forma en que el universo podría haber sido. Nuestro mundo, el mundo real, es solo uno de estos incontables mundos posibles. Es el que, de hecho, se hizo realidad. Las cosas que existen en nuestro mundo, pero no en todos, son las cosas contingentes como nosotros. Las cosas que no existen en ningún mundo posible son las imposibles, como el círculo cuadrado. Y las cosas que existen en todos los mundos posibles, sin excepción, son las necesarias, como las matemáticas. Esto nos lleva a una pregunta muy profunda, planteada por el filósofo Alvin Plantinga. Él se preguntó, ¿qué tipo de ser es Dios si existe? ¿Es un ser contingente que existe en nuestro mundo pero podría no haber existido en otros? Y aquí está la clave del argumento. ¿Podría Dios ser un ser necesario? Plantinga no intenta demostrar directamente que Dios existe. Lo que intenta demostrar es algo mucho más preciso. Si es posible que exista un ser máximamente grande, entonces ese ser existe necesariamente. Eso es una estructura modal. Pero, ¿qué es un ser máximamente grande? Un ser máximamente grande es un ser que tiene perfección máxima en todos los aspectos relevantes. Plantinga concreta esto así. Un ser máximamente grande tiene omnipotencia, omnisciencia, perfección moral y existencia necesaria. Y, atención, la existencia necesaria no es un añadido arbitrario, sino parte de la grandeza máxima. Un ser que puede dejar de existir no es máximamente grande. Entonces, ahora que hemos aclarado conceptos, veamos el argumento ontológico modal paso a paso. Paso 1. Es posible que exista un ser máximamente grande. Esto significa que no hay contradicción en la idea de un ser omnipotente, omnisciente, moralmente perfecto y necesario. Nota importante. Plantinga no afirma que esto sea evidente, sino que o es posible o es imposible. No hay tercera opción. Paso 2. Si es posible que exista, entonces existe en algún mundo posible. Paso 3. Si existe en un mundo posible como necesario, existe en todos los mundos posibles. Y esto, porque si algo es necesario, no depende del mundo y no puede existir solo a veces. Paso 4. Si existe en todos los mundos posibles, existe en el mundo real, porque el mundo real es uno de los mundos posibles. Conclusión. Si es posible que exista un ser máximamente grande, entonces existe necesariamente, y no solo existe, sino que existe de manera inevitable y no podría no existir. ¿Es este un argumento circular? No, porque no se define a Dios como existente, sino como un ser cuya esencia implica existencia necesaria, y eso es distinto del argumento circular. Por ejemplo, un triángulo tiene necesariamente 3 lados. Si existe un triángulo, no puede no tenerlos. La pregunta no es, ¿existe Dios? Sino, ¿es coherente la idea de un ser cuya esencia implica existir? Objeciones clásicas y respuestas. Objeción. 1. También puedo imaginar un antidios necesario. Error. Un ser necesariamente inexistente es una contradicción porque la inexistencia no puede ser necesaria. Solo la existencia puede serlo. Objeción 2. Todo depende de aceptar que es posible. Correcto. Pero por un lado, el ateo debe demostrar que la existencia de Dios es lógicamente imposible. No solo que no le convence,
Y por otro lado, la ciencia y Santo Tomás de Aquino, así como otros muchos grandes filósofos desde la Grecia antigua hasta hoy, sostienen su necesidad racional fundadamente, con pruebas empíricas los unos y con argumentos racionales los otros, lo cual confirma al menos la posibilidad o plausibilidad de la idea. Entonces, ¿qué muestra el argumento? Que si Dios es posible, existe necesariamente, que el ateísmo no es la posición por defecto, y que negar a Dios exige una prueba de imposibilidad.